Oremos, iglesia. En este momento, ya conmigo, amado Padre Celestial, he venido a edificar mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se borden ríos, sople vientos, mi casa no va a caer, porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, amo y aplico tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, amados, y gracias, Grupo Alabanza, por tan lindo la oración y alabanza del Señor. Continuamos con esa carta de Juan. Estamos en la primera, segunda y tercera. Vamos a llegar ya y después nos vamos a Apocalipsis. Juan, como autor, nos da una impresión muy especial. Él fue apasionado por Jesucristo como su discípulo, y luego va a ser gran apóstol. Y Juan, como autor ocular, describe, narra el ministerio de Jesús casi como si fuera el mismo Jesús hablando. Especialmente cuando nos dimos cuenta en la carta del Evangelio de San Juan, descubrimos nosotros algo espectacular, que del capítulo 13 al 17 es cuando Jesús está en la última cena y todos los eventos que ocurren y todo el discurso de Jesús, las últimas palabras antes de ser arrestado. Fue muy detallado en cuanto a eso, en diferencia a los otros evangelios. Y aquí la carta de Juan, la primera carta, que fue escrita por ahí del 85 en adelante, y fue escrita muy posible después del Evangelio de San Juan. Y él manda esta carta porque había una fuente, un viento contrario a la sana doctrina, que es la lucha de la iglesia hasta el día de hoy. Y él escribe esta carta para evitar que los creyentes caigan en la trampa de maestros que han entrado a la iglesia a causar daño con doctrina equivocada. Entonces, en este momento, llegamos a 1 de Juan, capítulo 4, y agradecemos al Señor porque llegando allí vamos a ver algo muy especial. Hoy el tema es el perfecto amor echa fuera el temor. Y hoy Dios, a cada uno de los que vinieron, y posiblemente gente que tú amas, te va a dar una receta sobrenatural de cómo tratar con ciertos temores que a veces tenemos, tanto los creyentes como aún no los creyentes. Y cómo Dios resuelve esos temores en nuestras vidas a través de su amor. Vamos a leer de 1 Juan, capítulo 4, versículo 12 en adelante, hasta el final del capítulo. Abran sus Biblias y he prometido, pero no hemos logrado cumplir por falta de finanzas, de comprarles a ustedes, los que se sientan al frente, Biblias, para que no se peguen tanto a la tecnología que a veces los entretiene con textos y demás. Y se graban las cámaras, tenemos cámaras arriba, grabamos cámaras de donde usted se mete cuando el pastor está predicando en sitios que no tienen que ver nada con la predica. Mucho ojo, mucho cuidado. Y queremos hacer eso porque justamente somos la generación más adicta a la tecnología. Y eso está causando trastornos emocionales, trastornos en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Y eso afecta relaciones y sentimientos y emociones y cómo tratamos los demás. Hay gente que trata mejor a sus contactos cibernéticos que a los que están en su casa, aun incluyendo el perro.
Nadie ha visto jamás a Dios, versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La palabra permanece va a repetirse varias veces. Y amor también se repite varias veces. Y perfeccionando. Dios permanece en nosotros y su amor se hace perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos, otra vez ahí, la palabra, en Él y en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuánto han hecho eso? Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros, diga nosotros, hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, digan todos. Y el que permanece en amor, otra vez la palabra permanecer, permanece en Dios. Y Dios en él. En esto se ha perfeccionado, otra vez la palabra perfeccionado, el amor en nosotros para que tengamos confianza. Qué lindo, cuando amamos a Dios tenemos confianza, ¿no es cierto? En el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Aquí empieza a repetirse la palabra temor, temor, temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, otra es la palabra perfeccionado. En el amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, alguna gente no le llegó el memo el domingo pasado. No le llegó el memo. Mira lo que dice. Es que eso es el Espíritu Santo, es la palabra del Señor, no es corre carne. Escuchen bien. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, el que ama a Dios, el que ama a Dios. También dice claro, ame también a su hermano. Aquí el Señor no te está preguntando, entiéndalo, compréndalo, identifíquete, analícelo, acérquese, háblele, dele algo. Sencillamente, ámelo. Porque la definición del verdadero cristiano que permanece, porque hay cristianos que no permanecen. El secreto de permanecer es la entidad de estar en Cristo. Porque hay cristianos que se rotulan, pero viven con una fe en teoría. Escuchan, hacen ciertas cosas, pero no practican. Y el que solamente está empapado con teoría y no practica, el Espíritu de Dios no está en él. ¡Wow! Fuerte, ¿no es cierto? Porque le voy a mostrar cómo el Espíritu de Dios nos lleva a amar a los demás. Aún con los errores que han cometido, aún con las fallas, aún con sus fracasos, tenemos que amar. No es una sugerencia. Para permanecer en Dios, tenemos que permanecer en su amor. Para permanecer en Él, tenemos que permanecer en sus mandamientos. Porque el que ama, obedece. El tema que se da a nivel de varias culturas, en algunas iglesias, no en esta, gracias al Señor, en algunas,
es que se da una teoría sin práctica. La fe cristiana requiere sacrificio. Y a veces tienes que sacrificar tu ego y tu juicio, que no sabe la situación de los demás y no sabe la historia, y juzgas indebidamente cuando tienes que relajarte y descansar en Dios, que Él lo juzga todo, lo sabe todo, porque es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Porque la gente que vive con ciertos temores están afectados porque no han entendido la perfección. Entonces, el que vive en temor vive una vida de un sentido de falta de amor. Y cuando hay falta de amor, la manera en que percibe el mundo es muy diferente. Cuando hay falta de amor, la persona que quise ser creyente y tiene temas con el perdón, y tiene temas de amargura, y tiene otros temas adicionales que se agregan a esos temas porque un abismo llama a otro abismo, caminan en sus vidas, de esta manera lo ven todo. Y es la manera que andan y caminan. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Les voy a decir. Viven llenos de miedo, porque la falta de amor lleva culpa. Y la culpa te lleva a temor. Y el temor al escape, adicciones. La mayoría de personas que son adictas a algo es porque tienen un sentido de falta de amor en sus vidas. Algo pasó. Entendemos que hay varios temas para la salud mental. Yo en privado estoy viendo pacientes que llamo, que sigo, tomo café con ellos, que están pasando por retos emocionales. Y hay tres cosas en particular que todos tenemos que entender. Uno es el sentido químico. Sí, hay personas que están afectadas, necesitan que sus neuronas sean estimuladas con químicos. Hay personas que pasaron por una tragedia. Algo los marcó. Yo me acuerdo cuando era maestro en tercer grado, muchos años atrás. Había un joven maestro que empezó el entrenamiento conmigo, nos hicimos muy buenos amigos. Él era homosexual. Y yo le hablaba del Señor. Y un día me dijo, Mr. Cárdenas, porque me hablaba de esa manera, me gustaría aceptar al Jesús que usted predica, pero tengo un problema. ¿Dónde estaba Dios cuando mi tío sabía que mi mamá iba al Anderson porque le dio cáncer en su cara? Y mamá iba allá a tratamiento. Y mi tío una vez me mandó a traer una toalla al baño. Y me abusó. Y desde ahí, siempre que sentaba en un salón, me aseguraba de llevarme papel higiénico para no manchar la silla. Y me amenazaba que si yo algún día decía algo, él iba a matar a mi mamá. ¿Qué me cuenta respecto a eso? Pasó un tiempo, le invitamos a mi casa con Olivita, hablamos del Señor. Llegó un momento en que él me llamó asustado, en pánico, gritando. Mr. Cárdenas, sí, ¿puede orar por mí, por favor? ¿Me puede prestar una pistola? Mi esposa dijo, sí, tenemos pistolas aquí varias. Venga, pon una pistola. Me llegó a la casa con urgencia y Julio le dijo, mire, tenemos aquí una negra, una rosadita, una cafecita. Esta es una pistola porque ahora las epístolas. Dice, es que mi tío llegó de California.
Solo saber que está en Texas, no sé en qué ciudad está, solo supe que está en Texas. Yo estoy en un sentir tan terrible. Porque él quedó marcado. Y otras personas están afectadas sus emociones por el pecado propio. Por no querer cambiar su manera y su conducta. No hacer un análisis de sí mismo, un examen de sí mismo, porque la palabra nos enseña a nosotros que hagamos un examen de sí mismos. Y cuando eso pasa, amada iglesia, algunas veces personas que están afectadas pueden tener las tres cosas: químicas, algo terrible que les pasó, al mismo tiempo están heridos y tienen puestos sus lentes. Hay varias cosas que dan miedo. Hay gente que tiene mucho miedo, por ejemplo, a claustrofobia. Yo por eso ahora cuando yo bajo en un avión, que hace tiempo no lo hago, pero cuando viajo en un avión, no busco la silla en la mitad, pago para que me den de la ventana o del pasillo, pero en la mitad. Porque a veces tú entras y ven, claro, yo soy chaparrito, no soy tan flaquito, pero no soy tan pesado tampoco, y me siento en la mitad y justo viene el de la derecha y me roba con su codo el respaldar. Y se sienta el otro que está en el pasillo y con su codo me roba el otro. Y yo quedo así sin codos. Ya me pongo nervioso. Oh. ¿Han pasado usted por ahí? Sí, usted sabe cómo es eso, ¿no? Y usted quisiera darle un codazo, pero usted es cristiano. Y hay que aguantarse hasta que digan, estamos aterrizando ya. Aerofobia, miedo a volar. Tengo una cuñada que fue afectada, vino a Estados Unidos, regresó y justo le agarró una turbulencia llegando a Bogotá como por 3 horas, sin parar. Y de ahí nunca quiso volver a volar el resto de su vida. Que Dios la sane, si me está viendo hoy. Porque ya tiene un nieto aquí que necesita venir a ver. Aracnofobia, miedo a las arañas. Me extraña araña. Yo tengo 2 yernos muy especiales, fuertes, valientes y musculosos. Pero yo sé el tendón de Aquiles de ellos. Si se portan más conmigo, nomás les muestro una araña y salen volando. Hemotofobia, miedo a vomitar. Fobia a conducir. Hay gente que no maneja porque tiene miedo a conducir. Alguien que se estrella y que no quiere ir por ese lugar. Cuando tú pasas por una estrella, nunca se va al lugar donde te estrellaste. Hay unos que ni puedo leer muy bien. Eritrofobia, miedo a sonrojarse. Yo me acuerdo que cuando mi esposa y yo estábamos de novios, yo no era cristiano, tan cristiano, ¿ok? ¿Pueden entender eso? Y yo la invité de Bogotá que fuéramos fuera de Bogotá a nadar. Porque estaba tan enamorado de ella, pero yo quería chequear la mercancía. Y ella se metió en la piscina. Tan pronto salió del vestuario y yo estaba listo. Se metió rápido en la piscina. Se queda ahí metida todo el tiempo. Y no quiere salir. Y yo, no sé qué. Y así roja. Ya era bogotana, así roja por ser bogotana, pero ahí saliendo de la piscina con más no. Y ya con el tiempo venció el miedo cuando nos casamos. Su fobia, miedo a los animales. Acuafobia. Algunos tienen miedo al agua. Se huele. Acrofobia, miedo a las alturas. Fobia a la sangre. Yo me acuerdo cuando mi esposa tuvo las gemelas y me dejaron entrar al salón de cirugía y vi como los algodones de sangre tiraron en el piso y yo casi me caigo con todos los algodones.
escalafobia, miedo a las escaleras mecánicas. Y yo he visto gente, especialmente cuando vienes a este país y resulta que viene gente que por primera vez vienen, los abuelitos. Cuando va a El Salvador es seguro. Eso va a pasar. Usted verá, y regresa a El Salvador a Houston y va a encontrar por seguro pollo campero y muchos abuelos. Y les agarra un miedo a ellos esas escaleras eléctricas, un pánico. Fobia a túneles. Pero aquí hay otros temores. Temor al fracaso. Temor al rechazo. Temor al hombre. Nunca tenga temor a ningún hombre. Tenga nomás temor a Dios. Temor a morir. Especialmente los que tienen familia joven, es normal. Si uno ya de edad que ha vivido tan bien y tanta bendición que Dios le regala a uno el vivir, no quiere irse rápido. Hasta Pablo tenía este dilema, ¿no? Es que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero prefiero vivir para si Dios me tiene para hacer algo. Ajá. Temor a quedar solo. Hay personas que por temor a quedarse solo buscan mala compañía. Les advierto, es mejor quedarse solo que andar con mala compañía. Temor a la multitud. Hay personas que no pueden con tanta gente, por eso les da miedo venir a la iglesia. Hay otros que tienen temor al éxito. Tengo un nombre para los que tienen temor al éxito. Perezosos. Dios te da a ti tantos talentos tan extraordinarios para que tú florezca en tu vida y los use para la gloria de Él. ¿Cuántos conocen a Martha Stewart? Es un icono. Estaba viendo un poquito la historia de ella ayer con mi esposa y Martha Stewart empezó muy sencillo, pero muy capacitada, muy inteligente. Y empezó a hacer galletitas y a hacer postres y todo desde su basement. Y cuando empezó la cosa a florecer, empezó a traer otras mujeres para que trabajaran con ella y empezó a robarle a ella sus secretos y le puso la estampilla de ella, que es otro tema aparte, eso no es ético, pero bueno. La cuestión es que esa mujer es multibillonaria por todos los años que se ha metido. Pero cuando hablaban del tema de ella, es que ella no se quedaba quieta, se movía. Y hay gente que Dios lo que hay, Dios bendíceme Señor y bendíceme Señor, y no hacen nada, son unos perezosos. Una vez dijo un hombre, no entiendo por qué, pastor, entre más trabajo, más bendecido soy. ¿No lo entendieron? Los que tienen temor al éxito tienen un problema. Y también temor al juicio divino. Cuando empezamos a meternos en vainas que a Dios no le agrada, hay un temor. Por el temor viene el Espíritu Santo de convicción. ¿Usted quiere sanar? ¿Usted quiere llevar una vida que le agrade a Dios? ¿Una vida que permanece en Él? Ya quítese esos lentes de mirar mal y juzgar a los demás y estar criticando a otros y mirando la paja de los otros como si tiene una viga ahí metida. No. Usted tiene que aprender a ver la vida de otro punto de vista. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Tiene el Espíritu Santo? Vea la vida a través del amor de Dios. Y usted se va a liberar de esos temores. Arañas a un lado, gatos a otro lado. Si usted está en el amor de Dios, sabe que tu final va a ser de bendición. Porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. No permita que relaciones que no eran del Señor,
quebrantamientos o situaciones de tu vida en el pasado marquen el resto de tu vida. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Él hace todas nuevas. Y el que se empapa en el amor de Dios se perfecciona y permanece en ese amor. Y el que perfecciona y permanece en ese amor no tiene temor. Porque ya cuando ves una persona que te hizo algo y lo ve por ahí en fiesta, o por ahí la ve la persona en Kroger o H-E-B, o echando gasolina por ahí, la saludas. Hola. En cambio de apuntar y juzgar, porque todos tenemos derecho a mejorar nuestras vidas. Yo me he encontrado con personas que eran difíciles por el camino. Y descubrí que las cosas malas que tenían ellos, Dios los trató y cambiaron. Porque el que permanece en Dios, Dios lo perfecciona. Y a veces vemos la flaqueza de los demás, pero no vemos nuestras flaquezas. Juzgamos rápido. Hacemos puchero rápidamente. Pero no sabemos que estamos conquistando el Espíritu de Dios. Porque por el amor de Dios, para permanecer, nos dio el Espíritu Santo para podernos amar. Tú no puedes amar así solo. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que te llena de amor. Porque si algo nos dio el Señor, ahí en Romanos 5:5, uno de mis favoritos versículos. Si algo el Señor hace con nosotros, nos dice lo siguiente. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La falta de amor nos lleva a culpa, la culpa al temor, el temor al escape. Nosotros tenemos que amar como Él ama. A Dios, dice el versículo 12, a Dios nadie le ha visto, jamás. Si no amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Hay momentos que el Señor te prueba ese amor, ¿sí o no? ¿Cierto? Hay momentos que son así. ¿Y qué haces tú? Amas. Amas. La manera en que el amor de Dios se perfecciona en nosotros es cuando amamos en verdad a otros, ejerciendo ese toque divino en nosotros para lograr amar a los demás. En otras palabras, entre más amamos a Dios, más se nos facilita amar a otros. Entre más amamos a otros, más agradamos a Dios. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado su Espíritu, versículo 13. ¿Para qué nos dio el Espíritu? ¿Por qué derramó su Espíritu? Lo derramó en amor para con nosotros. Es la persona del Espíritu Santo y su dulzura que nos hace partícipes de ese gran amor que Dios tiene para con nosotros. Romanos 8, 4 al 9 dice lo siguiente. Romanos 8, 4 al 9. Para que la justicia en la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Otro tema que tenemos que poner los lentes oscuros es que no se sujetan. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Todo el que es de Cristo tiene el Espíritu. Amén. Todo el que le confiesa a Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nuestra confesión nos lleva a un estatus de permanencia. Los ciudadanos del reino de Dios no son ciudadanos indocumentados o ilegales. Los ciudadanos del reino de Dios son ciudadanos por Cristo Jesús, que nos amó y nos abrió las puertas para que hoy seamos y estemos en el reino de Dios. Y permanecer en el reino de Dios significa amar. Aun cuando no entiendo a esa persona, la voy a amar. Yo tenía cuando trabajaba en el banco, jovencito, tenía a un jefe irlandés, Mr. Phil Healy. Nunca se me olvida, Phil Healy. Qué bueno tener memoria, ¿no es cierto? Al final quiero que oremos por el presidente Biden. Esta iglesia no hemos hecho mucho, hay que orar por ese hombre. Las cosas no están bien y es muy triste para esta nación. Y Phil Healy decía una expresión, como irlandés, era un fiel católico, como irlandés decía, cuando venía alguien agresivo al banco a gritar y a molestar, que porque se cuenta de todo, decía él, a ese cliente vaya y mátelo con bondad. Vaya y mátelo con bondad. Si yo tengo mis actos de fe, que mato a mi esposa con bondad. Yo sé lo que le gusta a ella. El otro día llegué con mis nietos, se plantaron unas daisies moradas. Cuando ella llegó a mirar eso, ¡oh! Sabí que la había matado. Hay malas muertes y hay buenas muertes. Para que la justicia de la ley, dice Romanos 8:4-9, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Por el que ocuparse de la carne es muerte, vuelvo a repetirlo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 14 nos recuerda, y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Y Romanos, conectándose a ese versículo del 14, Romanos 5:8-10 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, ¿sabe? Me molesta mucho cuando alguien, y lo he presenciado, he sido testigo de eso en la iglesia. Cuando alguien viene a ver una queja de una persona que está en supremo pecado y se olvida que le conozco su vida. ¿Ah? Cuando era más niño me gustaba un programa de televisión que se llama Twilight Zone, la zona medio oscura, Twilight Zone. Y una vez había un programa que un banquero, yo fui banquero, entró, obviamente esto es ficción. Entró y contra el banco le dio porque hizo una jugada con una moneda y le quedó en el aire la moneda. Entonces entró y empezó a leer lo que decía la gente y lo que la gente pensaba, perdón. Entonces él empezó con esa manera de pensar y al principio le gustó mucho escuchar los pensamientos que decía la gente y pensamientos contra él mismo. Eventualmente se fastidió por lo que estaba escuchando de la gente. Empezó a frustrarse, que no quería escuchar eso más, y así no quiere escuchar más. De gracias a Dios que usted no está escuchando los pensamientos de los que están al lado suyo, porque usted estaría en la misma situación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre,
por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Dios en él. Regresando a Romanos, miren lo que dice respecto a eso también. Miren lo bonito de cómo la Biblia está en acuerdo, en armonía. Versículo 8 al 4 al 9 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Volví a decirle, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuidado con la carne. Te afecta. Amén. Mucho cuidado. Versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Esa es la identidad que tenemos nosotros. Si usted quiere permanecer, ame. No en teoría, en práctica. Y en esto se perfecciona el amor de nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Nosotros somos la fragancia, somos el perfume de Cristo aquí en la tierra. Somos el oxígeno espiritual en este mundo. Amén. El amor que no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. ¿Qué es lo opuesto del amor? ¿El odio? No. ¿Qué es? El temor. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, cuando iba a ir a Turquía, en los viajes que hacíamos a Israel, hicimos Turquía. Y tenía una mala impresión de Turquía, porque es un país musulmán, obviamente. Y ahí cuando empieza la madrugada, empiezan la oración, empiezan a pegar esos gritos, y después en la noche. Pero por temor me estaba perdiendo la bendición de ir a conocer la bendición de las 7 iglesias. Y al fin fui y quedé muy impactado con la limpieza, con la comida, la sonrisa de esa gente. Porque el amor vence todo temor. Amén. El opuesto del amor no es el odio, sino el temor. Entonces el que no ama, de nuevo, el que no ama, manipula, controla, negocia, maltrata, atemoriza, finge, desconfía, hiere y juzga a los demás. Esas personas no tienen el Espíritu. Nosotros sí. ¿Dónde empezó el temor? El miedo. En Génesis, ¿no es cierto? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, el fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Esto es lo que hace la mayoría de gente que conocen de la verdad y se van a la falsedad y corren con este tema de ansiedad, de preocupaciones. Actualmente los investigadores creen que las fobias complejas son causadas por una combinación de experiencias de vida, como el trauma que les dije. Química, si hay personas que requieren una pastillita, pero también genética. Y son maldiciones de familia que vienen, que hay que cortar. Termino con esto. Dios quiere sanar tu vida hoy. Dios quiere que tú salgas de este lugar sano. Totalmente sano. Porque Jesús pagó en la cruz por todo. Dijo él, consumado es. Yo los motivo
a que hoy vamos a ministrar sanidad interior en este altar. Y yo los motivo a esto, amada iglesia. Hay cosas que se te pegan a veces. Yo tengo una tendencia, no sé si es la formación que mi padre me hizo a mí, pero yo soy muy detallado cuando entro a esa iglesia. Primero encontré vómito. Donde alguien pase sobre eso, se me cae, vamos a tener un lío. De pronto encuentro chicles pegados en las sillas. Oiga, enseñen a sus hijos que eso no lo hagan, por favor. ¿O es usted? Qué falta de respeto a la casa del Señor. Algunos, sin darse cuenta, tienen chicles pegados. Quizás te lo pegó tu abuela o un tío o alguien. Y usted sigue con ese chicle ahí molestando el pelo de tus piernas. Y ya se acostumbró a ese chicle. Dios cuando, y no hablar de mí, igual lo que Dios ha hecho en mí, es un testimonio. Cuando trabajaba en el banco, trabajé por 10 años. Y cuando llegaba ese tiempo que iban a hacer una evaluación de mi trabajo, y con humildad, por la gracia de Dios, siempre fueron súper bien favorables. Pero sin embargo, solo por saber que tenía una cita con mi jefe a las 10 de la mañana para evaluación personal, yo entraba temblando. Un pánico, un miedo, una ansiedad terrible ahí. Y hasta el agua, hasta la boca se me hacía seca. Un día, un sábado, di una clase sobre sanidad interior. Y en esa clase, estando dándola, me acordó el Señor que tenía un chicle. Y que Él quería sanarme y quitarme ese chicle. Y fue un evento que me marcó. Tenía como 7 años. Estaba en segundo grado. Y me enfermé como por unos 3 o 4 días. Sí. En ese tiempo era la mentalidad de la adolescencia de escuela vieja, donde te maltrataban verbalmente y te daban tus palazos si quisieran. Resulta que le dije a un amigo, cuando regresé, ¿me puedes prestar este fin de semana tus libros, tus cuadernos, para yo ponerme al día? Porque ya en Colombia se acostumbra el cuaderno de ciencias, el cuaderno de geografía. Listo, me los prestó. Todo el fin de semana yo empecé a poner todas las notas al día. Guardé los cuadernos de él, guardé mis cuadernos, bien contento. Llegué el lunes, le entrego los cuadernos a él, le agradezco con todo cariño, me hago una sonrisa. Él abre sus cuadernos y se pone rojo, rojo, rojo y empieza a llorar. Y yo tuve una maestra que un día nos dijo, el primer día de clase nos dijo a todos, ustedes nunca se van a olvidar de mí. Y fue verdad, nunca me olvidé de ella. Mala, pero con mayúscula, mala. Está perdonada, a propósito, yo la perdoné. No le voy a hacer puchero desde aquí, ya está, quién sabe en qué lugar. Y cuando ve ella, él llega y se lo muestra llorando en el escritorio de ella. Cuando ella ve, Cárdenas, sí, ven para acá. Y tenía diferentes palos, unos que tenían hasta hoyitos para que el viento no los parara. Me llamó a mí, 7 añitos. Mira lo que hiciste. Yo. Los cuadernos de mi amigo, mi hermanita menor, agarró crayolas y los volvió nada. Como mi nieta trajo de la escuela trajo un cuaderno para leer sobre los huskies, porque era un perro husky, que lo regalaron unos japoneses muy queridos. Y ese perro husky, cuando ella estaba leyendo sobre los perros huskies, se comió el libro del perro husky. Llamó a mi hijo a la escuela, ¿qué puedo hacer para pagar
libro del perro husky porque un husky se lo comió. Parece que se volvió loco este man. Y entonces yo estaba ahí. Me dan mis palazos en mis manos y me llevan a la oficina del director. Tuve escolta. Eran como 4. Me sientan frente al escritorio. Ese tipo, me acuerdo que se peinaba bien atrás, se ponía tanta grasa en ese pelo que si usted necesitaba aceite en su casa, nomás lo llamaba. Medio fuerte así. Mira lo que está pasando. Usted, porque yo no lo hice, ¿por qué permitió que esto pasara? Yo no lo hice. Se levanta de su silla, da la vuelta al escritorio y ¡juá! En mi cara una cachetada. Yo no fui a mi papá, porque mi papá era cazador y tenía escopeta. La verdad. Yo le digo a mi papá, eso, mi papá llega a la escuela con escopeta. Lo guardé. Guardé ese dolor de niño. Identifiqué, ahora entiendo por qué cuando me pongo frente de alguien en un escritorio, me atemorizo. Pero el perfecto amor de Dios me quitó ese chicle. Yo no le temo la autoridad, la amo, la respeto y estoy bajo autoridad. Tengo pastores a quien reporto. Pero miedo no les tengo, porque Jesús sanó todo miedo al hombre y a la autoridad. Yo no sé cuál fue tu chicle o cuál es. Quiero un momento de sinceridad con el Espíritu Santo y quietud. En ese momento hay mucha quietud. Si no conoces a Jesús como tu Salvador, te invito a que venga a Él. Estamos por terminar en 3 minutos, les prometo. 3 a 4 minutos. Lo invito a que venga a Él. Todo cerrado por un momento. Todo rostro agachado. Venga el que sana. Venga el que te libera con su amor. Todo el que quiera hoy decirle sí a Jesús, levante su mano. Por un instante. Quiero ver hoy. ¿Cuántos le dicen sí a Jesús? El que te sana y te libra de todas sus dolencias. El que libera. Dice la palabra, bendíceme al Señor, bendito mi ser su santo nombre. Bendíceme al Señor y no olvide sus beneficios. Es el que perdona todas sus iniquidades y sana todas sus dolencias. El Señor está sanando.